Sí, es que la bota nunca se va. De hecho, es algo que siempre tenemos que tener ahí en la agenda. O sea, la primera, paradójicamente, en nuestros estados nacionales aparentemente soberanos, lo primero que tiene que marcar cualquier izquierda es la independencia con respecto a Estados Unidos. O sea, antes de la agenda nacionalizadora de recursos y redistributiva y de plantear qué va a ser, qué van a hacer los nuevos estados una vez que llegan democráticamente electos, la agenda tiene que plantear cuál va a ser el mecanismo antiimperialista. Lo vimos para el caso de Bolivia en 2008, cuando hubo un conflicto con la embajada de Estados Unidos, se expulsa a la USAID, se empieza a nombrar cuál es la acción permanente de intervención que organiza Estados Unidos. Ahora estamos viendo los buques militares, que es lo visiblemente bélico. Sin embargo, como había dicho Aníbal, parte de la estrategia del soft power o de la cuarta generación es una guerra permanente también ideológica, y Venezuela no ha dejado de vivirla. Es muy interesante cómo en la elección pasada, donde resultó electo Nicolás Maduro, días antes de que fuera la elección, se organizó un evento internacional con distintos observadores de la elección, y había gente de Morena de México, del Partido Comunista de Chile, de organizaciones de Estados Unidos y movimientos sociales de desplazados de la vivienda. Es decir, Venezuela convoca a una lucha activa desde diversos frentes en el mundo, pues para sostener una alternativa al capitalismo. Entonces, creo que ahora la crisis hegemónica, pues, de Estados Unidos se estriba en que deja de ser creíble esta agenda permanente mediática, por muchos esfuerzos incluso que hagan y que parezca tan avasallador. O sea, Fox News, que ahora es uno de los canales del trumpismo por excelencia, no está logrando tener el impacto que tenía antes, provocando una afirmación popular de esa guerra. Por ejemplo, para el caso también de la guerra en Irak, fue muy importante la caída de las Torres Gemelas como elemento simbólico de legitimación de esa hegemonía de Estados Unidos tratando de construirse. Hoy no tiene una imagen así de invasión. O sea, hoy es evidente que no tiene a nadie actuando en su contra que haga que Estados Unidos se defienda de esa manera. Y sin embargo, bueno, tenemos esta activación de la operación psicológica permanente, de la que esperamos que México, de la mano de Colombia, de Cuba, que se están posicionando en contra de esto, pues logren hacer una resistencia. En estos momentos es importante la CELAC, por ejemplo. O sea, ¿dónde está Brasil? ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está México? Si bien hoy sale la nota también de que la presidenta no ha dejado de decir que no al intervencionismo, creo que sí faltan palabras de apoyo a América Latina, falta que los presidentes, la misma Claudia Sheinbaum, diga qué está pasando, que dijera no vamos a permitir que Estados Unidos se apropie de lo que quiere, de los recursos energéticos de Venezuela. No. O sea, lo mínimo es decir, no intervengan, es importante, pero creo que también hay que formar la pedagogía. Cierro con esto. Bueno, para el caso de México es que es lo mismo. O sea, con lo que está haciendo Donald Trump en el caso de las presiones arancelarias, ¿dónde está esta agenda mediática, discursiva, antibélica que señale que la izquierda necesita una agenda antiimperialista antes, durante y después de sus gobiernos? O sea, creo que por eso el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ha logrado sostenerse, porque más allá de los conflictos al interior, ¿no? Los conflictos de partido, los conflictos de la oligarquía, los conflictos de la representación también popular en ciertos sectores, al unísono tiene una voz común, que es decir, bueno, al interior podemos pelearnos, ¿no? Pero entre nosotros, otra cosa es llamar al invasor, es como en la propia casa, ¿no? O sea, no es lo mismo sostener un conflicto de frente entre los miembros que habitan ese territorio a llamarle a alguien exterior a tu propia casa para que solucione tus conflictos. Esa claridad en la soberanía de la resolución nacional, de términos de distribución de la riqueza, pero además del discurso popular que atiende
a que no se va a permitir una invasión, es lo que hoy sostiene a Venezuela, y que si nosotros tuviéramos la formación latinoamericanista correspondiente a este momento histórico, tendríamos que estar apoyando mucho más, ¿no? Con esas palabras, creo. Claro, y por eso también desde esta trinchera comunicativa hemos decidido, por eso, hablar y volver a hablar de Venezuela, porque es importante hacer ese contraste también con los medios de comunicación corporativos o hegemónicos que cuentan una versión de las cosas a modo para poder, reitero, manufacturar consenso. Y esa manufacturación de consenso, como hemos dicho, además de la parte mediática, aparte está la opinión experta, pero también en eso que decías, Marcele, que conecta con lo que dijo Pablo, ese soft power, o sea, ese poder blando que se traduce además en poder duro en las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela y que en realidad son sanciones hacia el mundo. En el caso particular de Venezuela, en una última diapositiva, van a ver cómo esta parte de las sanciones tiene y se traduce materialmente en recursos, recursos que en el caso de Venezuela, como hemos dicho, pues bajan a la población, no es algo como lo que hizo el PAN o el PRI aquí en México, que se quedaban todos en la cúpula con los recursos, sino realmente hay una redistribución de la riqueza. En el caso de Venezuela, las sanciones de Estados Unidos han sido o han implicado alrededor de 7,000 millones de dólares líquidos que son retenidos en bancos internacionales, 5,000 millones de dólares retenidos en el Fondo Monetario Internacional, 2,000 millones de dólares en 31 toneladas de oro confiscadas por Inglaterra, 13,000 millones de Citgo, que es lo que Pablo con el caso de PDVSA, que además tenía una filial en Estados Unidos y que además fue confiscada de carácter ilegal por parte de Estados Unidos. Casi 1 millar de sanciones económicas hacia el mundo y particularmente hacia Venezuela, 930. Desde el 2000 hasta agosto del 2023, Estados Unidos es responsable del 34% de las sanciones en el mundo. O sea, dicho de otra manera, 3 de cada 10 sanciones que hay en el mundo las ha puesto únicamente Estados Unidos. Y si ampliamos a Europa, ese índice se va un poco más hacia arriba. Lo que estamos viendo entonces, Pablo, es que cuando un país pierde la legitimidad que tiene de hacer lo que quiere en el mundo, cuando ese debilitamiento hegemónico viene, empiezan este tipo de situaciones en el mundo. La pregunta concreta, y yo sé que tú eres experto en esa materia, es ¿qué pasa cuando entra en crisis un país? Crisis de hegemonía estoy hablando. ¿Qué sucede cuando en esa crisis de hegemonía es tan larga como la que tiene Estados Unidos y tiene la necesidad de triunfar en ciertos conflictos internacionales? Lo hemos visto en el caso de Ucrania, lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de Israel, cuando atacó Irán. Tienes a un Donald Trump puesto con esa investidura de yo soy el hombre de la paz y quiero el Nobel de la Paz, pero también hace este tipo de movimientos. ¿Qué pasa cuando un país como Estados Unidos, hegemón, entra en declive y tiene este tipo de políticas hacia nuestros países? Pues mira, yo creo que el arte de la prospectiva es muy difícil, ¿no? Y es muy diferente hacer adivinación a hacer prospectiva. La prospectiva, sí, la prospectiva, O sea, sí, nos ¿no? ha salido bien porque hay algo, ¿no?, que gira. Una bola de cristal. Exactamente, la prospectiva es proyectar escenarios que no te los inventas de la nada, no los estás adivinando. Tú proyectas escenarios como analista de la política porque estás viendo en el presente ciertos elementos que posiblemente te lleven hacia cierto camino, ¿no? No necesariamente es una receta y que se cumplan las cosas tal cual nos tradamos. Sin embargo, sí te pueden plantear ciertas pistas para ir describiendo qué es lo que podría llegar a pasar. Y en estas condiciones hay que tener muy en cuenta que frente al adversario, si no tienen un adversario desarticulado, con miedo y deslegitimado, entonces es muy difícil que avance positivamente una invasión. Y digo positivamente en términos del éxito para Estados Unidos. ¿Qué estoy queriendo decir? Yo veo un fracaso como escenario político. No sé a tal grado, no sabemos los niveles que eso puede implicar. Ojalá que eso no implique derramamiento de sangre.
Sin embargo, tal y como está puesto el escenario, es un fracaso a largo plazo para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se está enfrentando a un presidente y a un gobierno que tienen legitimidad y un respaldo popular detrás, pero por el otro lado, porque su cuento y su narrativa es sumamente endeble. Yo le pregunto, ¿no?, a las personas que están observando esta mesa de análisis, ¿qué tan creíble es pensar que un país pueda invadir a otro solo para llegar a deponer al narcotráfico? Eso no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza, porque eso colocaría al narcotráfico como un enemigo impresionantemente grande. Y todo el mundo sabe, si sabemos un poquito de historia, que el narcotráfico ha sido auspiciado por el gobierno de Estados Unidos, que hubo una iniciativa para drogar a los soldados en Vietnam, ¿no?, y que esas familias regresaron adictas a Estados Unidos, porque sabemos que Estados Unidos ha propiciado, ha controlado y ha administrado muchos de los cárteles del narcotráfico en América Latina. No es casual que ahora hayan pactado con el Mayo Zambada, a pesar de que dijo Trump que no iban a pactar con terroristas y con narcotraficantes. Bueno, ahora establecieron un pacto. ¿Por qué? Porque quieren deslegitimar a partir de eso al gobierno mexicano y utilizan a sus compinches del ala más conservadora nacionales para lograr impulsar esa agenda. Pero en Venezuela eso no les ha funcionado a los gobiernos de Estados Unidos. En el trasfondo es, ellos han auspiciado el narcotráfico y entonces, como de la nada, el narcotráfico se volvió parte de un gobierno extranjero que casualmente es opositor. ¿Por qué ningún gobierno de derecha era narcotraficante? ¿A poco Estados Unidos no sabía quién era García Luna en su momento? ¿A poco? O Álvaro Uribe en Colombia. ¿A poco Estados Unidos no sabía quién era Felipe Calderón con su iniciativa Mérida? Eso es algo completamente ilógico, ¿no? Ahora, yo sé que hay mucha gente que sigue creyendo la narrativa de los grandes medios corporativos. Sin embargo, es importantísimo que reflexionemos a fondo cómo el narcotráfico ni lo generaron los gobiernos latinoamericanos, ni lo generaron los gobiernos en términos de la migración, ¿no?, como es el otro gran enemigo. Todo está anclado al poder de Estados Unidos. ¿Dónde está el poder de consumo en Estados Unidos? ¿Por qué la gente migra a dónde? A Estados Unidos. Pues porque es el único lugar donde pueden obtener cierta supervivencia económica. Primero, pauperizaron a los países latinoamericanos, provocaron todas estas oleadas de migración y ahora nos convierten en monstruos y enemigos. Veamos el alcance que tiene toda esta narrativa ideológica y cómo de trasfondo siempre volvemos al mismo hilo, ¿no? Todos los hilos nos van conduciendo al punto, que es el gobierno estadounidense. Para ir cerrando la mesa, Marcela, de lo que hemos discutido acá hay varias cosas. Sí. Uno, esta manufacturación de consenso que va con think tanks, que va con ONGs, que es expresión del soft power, que es expresión de una guerra híbrida, que es guerra mediática, bueno, es la guerra por todos los medios contra Venezuela, y que además ahora tienes esta particularidad de volver a esa retórica de los 70, de decir es que es el narcotráfico, y le sumas lo de narcoterrorismo, que es ahora la ideología que está detrás, convertida en política pública para recuperar esa hegemonía que ha perdido Estados Unidos y que implica además hacerse con las mayores reservas de petróleo en el mundo, porque eso también no lo podemos olvidar. Pero además tienes también a una América Latina que, como en política, va cambiando y se va transformando. Ganan países de izquierda, se pierden los países de izquierda y asumen este tipo de gobiernos atroces como el de Milei, o como lo que está sucediendo ahora en Bolivia. En fin, es una política cambiante. Sin embargo, América Latina sigue estando en el ojo de la política imperialista estadounidense. Sí, bueno, también decir que, como
habías dicho también, tendríamos que hacer 10 programas para entender, o no para entender, ¿no? Sino para poder explicar la complejidad del tema de Venezuela en las facetas nacionales, regionales y también internacionales, pero creo que es necesario también en primer instancia cuestionar la idea de que la DEA, ¿no? La Organización Antidrogas de Estados Unidos, viene a liberar a nuestros países del narcotráfico. También en Estados Unidos hay cárteles multimillonarios que han logrado enriquecerse con fentanilo, con cocaína y con otras drogas que en cuanto salen del país en el que son producidas, suben de precio y por tanto generan ganancias que en la ilegalidad pues son mucho más fuertes. Parte de esta economía de guerra ha sido Estados Unidos. Entonces, la idea de que hay un país que nos puede liberar del narcotráfico es mentira. Una vez visto eso, bueno, desmontar que el discurso de Estados Unidos pretende liberarnos o pretende hacer justicia y estar pendientes ahora que también el Mayo Zambada ha declarado y ha dicho que, oh novedad, había muchos políticos corruptos, que ahora justamente como parte de esta agenda geopolítica se quiera decir que la cuarta transformación es por tanto resultado del narcosocialismo, del narcoterrorismo, del narcotodo, ¿no? De la narcoizquierda, y de esta manera pues pauperizar el debate. Lo que quiere Estados Unidos es tener el control territorial, el control mediático y está haciendo eco en grupos o desinformados o de mala voluntad como son algunos medios, ¿no? Cobrando por dar información falsa o gente que muy ignorante se atreve a opinar, como lo ha hecho de otros temas, en contra del gobierno de Nicolás Maduro sin reconocerlo. Estamos viendo, bueno, un avance, sí, del intento de recuperación hegemónica de Estados Unidos y también de las oposiciones que en cada uno de nuestros países, pues hoy quedan ridiculizadas ante lo que no han podido hacer. O sea, Lili Telles no solo queda ridícula ella misma, sino en un contexto de la oposición donde nadie le va a hacer eco, en primera, porque no se atreven, ¿no? Y en segunda tampoco porque tienen fuerza. Hoy la oposición política en México no existe, muy cómoda, ni siquiera pinta. Para nosotros es mejor, sí, pero es importante reconocer que cuando esta gente dice venga a Estados Unidos, si logra tener el poder, lo que logra es que venga el FMI, negociar con el Banco Mundial, cuánto petróleo te doy, cuánto te regalo para que tú vengas por mí. Como decía Pablo, ¿no? Los miramones actuales están ahí como reproduciéndose como gremlins, entonces sí hay que estar pendiente de cuáles son las características de una economía criminal como es hoy la de Estados Unidos. Y bueno, Pablo, también para pasar contigo a las conclusiones, pues seguimos tumbando mitos, construyendo realidades desde esta trinchera, porque hay mucha mentira en los medios de comunicación. Esa mentira contribuye también a que la misma población en Estados Unidos esté de acuerdo con ese tipo de políticas. Eso tampoco es nuevo, incluso en la Guerra Fría, una de las revistas de mayor circulación, la revista Life, siempre tenía este tipo de reportajes de cómo se construía la forma del gobierno, por ejemplo, en Guatemala con Jacobo Arbenz, y lo pintaban como si fuera un socialista monstruo, come niños, cuando en realidad era un gobierno nacionalista, ¿no? Pero seguimos teniendo ese tipo de política, ya no con la revista Life, sino con otro tipo de medios de comunicación. Y además también tenemos esta otra parte que es Estados Unidos en declive hegemónico, bastante rápido en términos históricos, que intenta volver a eso que para ellos es como la fase más heroica de su vida, e incluso también hasta Donald Trump diciendo, bueno, hay que cambiarle el nombre al Departamento de Defensa y que sea Departamento de Guerra, porque tenemos que pasar de esa fase de la defensa a la guerra. Desde acá le recomendamos que lea a Mao Zedong para entender que previo a eso hay un equilibrio estratégico y no se puede pasar de uno al otro sin tener ese equilibrio estratégico. Pero bueno, Pablo, ¿qué es lo que ves tú ahí como conclusión? ¿Podemos decir que cavará la tumba Venezuela del imperialismo estadounidense? No sé, yo también tengo esa duda de si nos tocará. Ningún imperio ha existido para siempre. ¿Mm?
El Imperio Romano tarde o temprano cayó, lo mismo sucedió con el Imperio Español y después el Imperio Británico. No se acaban, no significa que ya se acabe y punto. Sin embargo, nadie puede durar para siempre y mucho menos se puede gobernar sobre los fusiles, ¿no? Eso tiene límites, ¿no? Y es probable que esto empiece a horadar más. Trump está haciendo todo esto porque quiere fortalecer su política interna. Parece que eso puede apuntar a todo lo contrario, salirle el tiro por la culata, ¿no? Ahora bien, hay que tener bien claro de qué lado está el verdadero autoritarismo, de qué lado está el verdadero narcotráfico, de qué lado está el verdadero terrorismo, ¿no? Siempre, ¿no? Buscan proyectar contra el adversario lo que está en casa, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso. Pero al final de cuentas, estos grandes autoritarismos, estos grandes tiranías, que sí son tiranías de verdad, tienen un gran problema, un gran talón de Aquiles. Y esos son las personas, esos son las creencias. Si las personas, si ustedes que nos están observando, nos están viendo, siguen repitiendo el mismo discurso, entonces básicamente eso sigue empoderando, ¿no? Esas, digamos, narrativas que son hegemónicas. En cambio, si las personas, si ustedes empiezan a desafiar esos discursos, empiezan a convencer, empiezan a convencer a más personas de que cuestionemos esos relatos, poco a poco se va cayendo, ¿no? Y entonces ahí sí se pueden construir otras visiones que nos convenzan a todos, ¿no? El convencimiento muchas veces se impone sin que nos demos cuenta. Tenemos que empezar a percibirlo y empezar a desmontarlo. Esperemos que con eso, pues justamente podamos encarar esos verdaderos autoritarismos. Claro, y bueno, seguiremos desde esta trinchera comunicacional en el programa de América Insumisa, revisando qué es lo que sucede con Venezuela, qué es lo que sucede con el Mar Caribe y que en realidad lo que implica para mí desde una perspectiva geopolítica es volver a esa parte del Gran Caribe como un área en la cual la reproducción del imperialismo estadounidense empezó, porque no solamente es Venezuela, como decían, es también el caso de Cuba, es también incluso el caso de Gustavo Petro, porque ya hay declaraciones en contra de él por su apoyo a Venezuela. En fin, es todo un complejo sistema el que está en el Gran Caribe. Aníbal, si me dejas pues aprovechar, mandarles un saludo a los compañeros y compañeras venezolanos, Sí, nos están esperando que vean este programa y que también pues sepan, ¿no? Mediante nuestras palabras, que ese es un espacio de comunicación muy formado también desde las ideas venezolanas que compartimos en México sobre la soberanía, sobre el anticapitalismo, el antiimperialismo. Así que pues un abrazo solidario ante estas presiones que las sentimos también como nuestras y que ese proyecto, creo que se ha dicho varias veces, ¿no? Defender a Venezuela es defender a Latinoamérica. Así que pues nos unimos a la defensa de la soberanía de este país. ¿Y cuánta falta hace la UNASUR? Porque en este tipo de casos la UNASUR estoy seguro que estaría ahí proponiendo sobre todo la defensa y sobre todo la paz de nuestra región, y ese proceso se acabó precisamente por gobiernos de derecha que vinieron en las décadas, bueno, en años anteriores, ni siquiera décadas anteriores. Vamos cerrando el programa y agradecemos a la audiencia, mandamos saludos a Otilia Aguilar, a Francisco Pérez, a Javier Colín, a José Alejandro Covarrubias, a Laura Fernández, a Israel Tenango, a Miguel Ángel Alcántar, a Isidoro Sotero y también a Hazarede. Muchas gracias por estar pendientes de la transmisión el día de hoy y nosotros nos vemos la siguiente semana para seguir reflexionando nuestros procesos políticos, económicos y geopolíticos en un ambiente cada vez más multipolar y sobre todo en crisis. Les deseamos una excelente tarde Pablo, excelente tarde Marcelo. Gracias, chao.